Hola chicos, buen día. Vamos a ver hoy lo que son arreglos. Los arreglos son realmente estructuras de datos que nos permiten guardar y obtener información de diferentes elementos, porque muchas veces tenemos, como por ejemplo el listado de nombres de unas personas. Imagínense, queremos guardarlo y no podemos declarar una variable para guardar cada uno de estos nombres. En los algoritmos que hemos visto anteriormente, usamos la misma variable y luego desechamos la información. Pero vamos a necesitar a veces mantener la información un tiempo más largo en memoria, por lo que es bastante importante y necesario usar lo que son una estructura bastante que nos permita almacenar y guardar la información de estos usuarios sin tener que declarar 50 variables, 200 variables, 3000 variables para guardar el nombre de 3000 personas. Entonces vamos a necesitar una estructura un poco más compleja que nos permita tener esta gran cantidad de información. Para eso tenemos los que son los arreglos. Los arreglos no es más que una estructura de datos. Recordemos que vimos los tipos de datos, se dividen en dos tipos. Los datos simples, que pueden ser los enteros, real, carácter, lógico. Y los datos estructurados, estáticos, que es lo que vamos a ver acá. Luego pueden conseguir, en las siguientes materias, tipos de datos estructurados dinámicos. Nosotros solo vamos a ver los estáticos. Se les considera estáticos porque su tamaño no evoluciona con el algoritmo ni con el proyecto, sino que su tamaño está definido desde que comienza la ejecución del programa. Es decir, una vez el compilable, el ejecutable se ejecuta, este procede a ejecutar o a darle un espacio de memoria dentro de la memoria RAM a nuestra variable. Para eso tenemos arreglos, matrices, registros, ficheros, cadenas. Fíjense que acá incluyo lo que son las cadenas, ya que las cadenas también es un tipo de dato estructurado. Luego lo vamos a explicar porque también es un tipo de dato estructurado, pero tenemos los datos simples, que son enteros, reales, caracteres, lógicos, y los datos estructurados estáticos, como los arreglos, las matrices, los registros, los ficheros y las cadenas. Luego vamos a explicar cada uno de estos elementos estructurados, son los que vamos a estudiar en esta siguiente parte de la asignatura. Un arreglo como tal es una estructura capaz de guardar y organizar diferentes datos en una sola variable a la que se accede a través de un índice. Entonces, como ya dijimos, un arreglo nos va a permitir guardar X cantidad de valores en una misma variable. Pero ¿cómo hace eso? Fíjense, este es normalmente el dibujo que van a encontrar en distintos tipos, distintos sitios o distintas formas para representar un arreglo. Fíjense, cada posición tiene un numerito asociado. Vamos a ver cada elemento de un arreglo. Tenemos el arreglo que teníamos anteriormente. Un arreglo va a tener un tamaño, que es la cantidad de números o datos que puede guardar el arreglo. En este caso es un arreglo de enteros. Fíjense que es un arreglo de 0, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos o 10 posiciones normalmente. Es como se le dice en programación. Cada una de estas posiciones tiene un índice o una posición. Este está en la posición 1, el 30 en la posición 2, el 3 en la posición 45 en la posición 3. Entonces, a medida que vamos asociando cada uno de estos elementos a una posición en específico dentro del arreglo. Los arreglos, como ustedes notan, dentro de cada casilla tienen un número o un tipo de dato. Este tipo de dato puede ser un entero, una cadena, un carácter, un valor real, otro arreglo, pero luego vamos a ver cómo se van haciendo un poco más complejo lo que vamos a poder guardar acá. Ahorita vamos a guardar datos simples como tal. Obviamente, para hacer una variable vamos a tener un solo identificador para esta variable, que es el nombre que se le da a la variable. Entonces, en la declaración, en nuestro cuerpo del algoritmo, en los arreglos vamos a tener que son pueden ser de un tamaño X, pueden ser de 10 posiciones, pueden ser de 5 posiciones, eso lo decidimos nosotros. Puede ser un arreglo de enteros, puede ser un arreglo de caracteres, puede ser un arreglo de cadenas, también podemos tener números reales. Y como ya mencioné, a medida que vayamos agregando estructuras, podemos hacer arreglos de esas nuevas estructuras que vamos a ir definiendo a lo largo de la programación. Con el tiempo ustedes van a darse cuenta de lo flexible que son los arreglos y cómo hacerlo para que sea más legible para todos ustedes. Justo ahora lo que nos debemos preguntar es cómo se declara un arreglo en las variables. Un arreglo se declara tal cual como si fuese una variable. Fíjense que si fuese una variable colocáramos nombre de arreglo, nombre de variable, entero. Pero acá vamos a agregar el nombre de la variable, que es nombre de arreglo, le puse yo a esta variable. Vamos a colocar estas palabras claves, que es arreglo de, que indica que lo que viene es un arreglo. Acá vamos a indicar el tamaño de cada variable del arreglo y acá el tipo del arreglo, que en este caso es de tipo entero. Entonces repitamos. Vamos a tener, igual que en las variables, un identificador, que es el que me identifica al arreglo dentro de mi algoritmo. Vamos a tener el tamaño, la cantidad de datos que tiene el arreglo y la palabra entero, y la palabra tipo de dato.
y el tipo de dato, que ese tipo de dato puede ser como en los ejercicios anteriores, puede ser entero, cadena, caracteres reales. Ustedes lo colocan acá de este lado, dependiendo de lo que necesitemos. La palabra arreglo y de son reservadas y obligatorias para poder entender qué es un arreglo. Las operaciones básicas sobre los arreglos realmente son las mismas, vamos a explicarlas. La asignación, la lectura, la escritura, y vamos a explicar cómo se aplica dentro del ciclo. También vamos a ver un pequeño ejercicio donde van a aparecer los condicionales, pero vamos a ver primero estas 4 estructuras que son bastante interesantes a la hora de